Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero darle la bienvenida a todos por acompañarnos en esta conferencia. La verdad es un tema muy importante y más que nada la persona que lo va a impartir pues tiene una trayectoria impresionante, con mucha experticia en la materia. Demos la bienvenida al maestro Simitrio Ruiz Martínez. Para eso voy a darle también lectura a lo que es su semblanza curricular. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, del 2001 al 2006, con cédula profesional 6258-310. Es maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez, del mismo estado de Oaxaca. Diplomado en Sistema Penal Acusatorio en el Instituto Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, eso en el año 2011. Cuenta con un diplomado en Sistema Penal Acusatorio por el posgrado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, un diplomado en Técnicas de Litigación Oral, Investigación Criminal, Razonamiento Probatorio, Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Ejecución Penal, Teoría del Delito y Derechos Humanos por el posgrado de la Universidad Autónoma Benito Juárez, también de Oaxaca. Desde el año 2007 a la fecha es catedrático de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales, impartiendo materias de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal 2, en tercero, cuarto y sexto semestre respectivamente. Fue agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, operador del Sistema Penal Acusatorio en las regiones de la Mixteca y Costa durante los años 2011 al 2013. Es docente certificado por CETEC en los bloques 1, 4 y 5. Desde el año 2014 a la fecha es capacitador nacional en Sistema Penal Acusatorio, capacitando a ministerios públicos, defensores públicos y privados, peritos y policías de los estados de Oaxaca, Campeche, Baja California Norte, Tabasco, Puebla, Chiapas, Jalisco, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro. También es docente en la especialidad de juicios orales por el posgrado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, del 2016 a la fecha. Es docente en los diplomados de juicios orales impartidos por el posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es docente en el posgrado de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Tehuacán, desde el 2009 a la fecha. Fue coordinador de las maestrías en Derecho Procesal Penal Acusatorio en el posgrado de la Facultad de Derecho, también de la Universidad de Oaxaca, del 2016 a la fecha del 2019. Es autor del libro El ABC del Policía en el Procedimiento Penal Acusatorio, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Editorial Flores, editor, esto fue en marzo del 2018. Es coautor del libro Derecho Procesal Penal Mexicano, texto universitario para la literatura en Derecho, Editorial Flores, editor, agosto 2020. Es autor del libro El Contrainterrogatorio a través de casos prácticos, Editorial Flores, editor, agosto 2020. Es director general del Instituto Génesis Jurídico, SC, Instituto de Capacitación Académica. Y bueno, actualmente se desempeña como defensor privado y es titular del despacho jurídico Simitrio Ruiz, Abogados Penalistas, especializado en juicios orales desde el año 2013 a la fecha, obteniendo hasta la fecha 27 sentencias absolutorias en audiencia de juicio oral, litigando en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Querétaro. Como ven, tiene una trayectoria impresionante. Maestro, te doy la más cordial bienvenida nuevamente. Es un placer que estés aquí con nosotros. El Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León agradece plenamente tu participación. Pues bueno, comencemos. Es todo tuyo el foro. Adelante. Muchas gracias a ti por esta invitación, a todos los agremiados de tu colegio, el Colegio de Abogados y Criminólogos ahí del Estado de Nuevo León. Y pues un gran gusto el compartir este foro con todos ustedes, uno de los temas que a mí en lo personal me apasiona, que es el tema del desahogo probatorio. Más al ratito vamos a hablar del contrainterrogatorio, que es el que más me apasiona dentro de este sistema penal acusatorio. Pues bien, queridos amigos, ustedes
Seguramente la mayoría de ustedes son operadores del sistema de justicia penal de corte acusatorio en sus diversos perfiles, ministerios públicos, litigantes, funcionarios del Poder Judicial, jueces, secretarios de sala, el perfil que ustedes tengan, ¿no? El día de hoy vamos a hablar estrictamente de la fase de la etapa de juicio. Ustedes sabrán ahí en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las etapas que conforma el procedimiento penal y habla de la etapa de investigación, que a su vez se subdivide en investigación inicial e investigación complementaria. Después la etapa intermedia, a su vez subdividida en su fase escrita, en su fase oral, y propiamente la etapa de juicio, en donde se desahogan los medios de prueba que fueron admitidos en la audiencia intermedia y están contenidos en el auto de apertura a juicio oral. Pues bien, una vez que el Tribunal de Enjuiciamiento recibe el auto de apertura, ya con la reforma al Código Nacional, es el Tribunal de Enjuiciamiento quien señala la fecha para la celebración de la audiencia de juicio. Una vez que está señalada la audiencia de juicio, las partes concurren a esta, y tal como establece el propio Código Nacional, el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento da lectura al hecho circunstanciado materia de la acusación. Posteriormente, le dará el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que exprese sus alegatos de apertura, posteriormente al asesor jurídico y por último al defensor para que exponga lo que es su alegato de apertura. Una vez terminada esta situación inicial de lo que son los discursos de apertura, es al Ministerio Público al que corresponde en primer término desahogar su prueba, desahogar todos los medios de prueba que fueron admitidos en el auto de apertura a juicio. Pues bien, aquí ya inicia propiamente lo que es el debate probatorio. El debate probatorio inicia ya desde que se empieza a pronunciarse los alegatos de apertura, ya con el desahogo de las pruebas. Y entonces esto se tiene que hacer a través de varias técnicas. En principal, para el desahogo probatorio por parte del oferente de la prueba, se tiene que hacer por vía del interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? El interrogatorio es el mecanismo procesal por el cual la parte que ofrece o que ofreció la prueba desahoga el contenido de la misma, enseña el contenido de la misma. Para eso debemos de tomar en cuenta cuáles son las mejores técnicas de cómo hacer un desahogo probatorio, en este caso, cómo hacer el interrogatorio al testigo, al policía, al perito que vaya a concurrir a juicio. Y para esto vamos a tomar en cuenta lo que han dicho los teóricos sobre este sistema. Ya no se escucha, maestro, se le apagó su micrófono. Perdón, se apagó solo, pero bien. ¿Sí se escucha ahí, verdad? Sí. Ok. Bien, decíamos entonces que Mauricio Duch y Andrés Beitelman escribieron un libro que es de lectura obligada para todos. Creo que todos tenemos nuestra formación en ese famoso libro de litigación penal, juicio oral y prueba, que nos describe la técnica, cómo se debe hacer un buen interrogatorio. Y entonces, cuando nosotros tenemos a la vista, allá sentado ahí en el estrado, a nuestro testigo, llámese policía, perito, cualquier testigo común y corriente como nosotros, Mauricio Duch y Andrés Beitelman recomiendan una estructura de cómo se debe hacer el interrogatorio. Y ellos dicen que la primera fase del interrogatorio tiene que ser una fase de acreditación. ¿Qué es acreditar? Acreditar es resaltar las capacidades o cualidades de nuestro testigo, de nuestro perito o de nuestro policía quien vaya a declarar. Entonces, debe de existir una primera fase de acreditación. ¿Por qué? Porque el juez no conoce quién es el testigo, no conoce quién es el policía, no conoce quién es el perito, a menos que los policías o los peritos son muy frecuentes o vayan muy seguido a la audiencia de juicio.
Pero los demás, que no son policías ni peritos, una persona, un ciudadano común como cualquiera de nosotros, pues el tribunal de enjuiciamiento lo más que tiene a su alcance son quizás los generales del testigo impresos en el auto de apertura a juicio oral. De ahí ya no conoce quién es la persona que va a declarar como testigo de cargo, como testigo de descargo, dependiendo a quién le está correspondiendo el desahogo de la prueba. Pues bien, entonces se tiene que agotar esta fase de acreditación. Y esta fase de acreditación es precisamente para resaltar la cualidad o capacidad del testigo. Y se recomienda hacerla en 3 rubros: una fase personal, una fase laboral y una fase profesional, dependiendo si es que el órgano de prueba pueda encajar en esos 3 rubros. Si no, en cualquiera de los rubros es suficiente. Entonces, imagínense que yo soy el Ministerio Público y yo voy a interrogar al testigo de cargo Juan Pérez. Juan Pérez, de acuerdo al auto de apertura, es un ciudadano mayor de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil soltero, con domicilio en tal, escolaridad, bachillerato, licenciatura, lo que sea. Más allá de eso, el tribunal no conoce quién es Juan Pérez. Entonces, yo tengo que hacer unas preguntas de acreditación para resaltar la cualidad o capacidad de Juan Pérez. Entonces, tendré que hacerle preguntas que aun cuando quizás ya se los hizo el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento al individualizarlo, no importa, yo tengo que volver quizás a hacer las mismas preguntas, porque entiéndase que solamente es prueba lo que se incorpora en juicio por las partes, ¿no? Entonces yo le tengo que preguntar a Juan Pérez: diga usted su nombre completo y correcto al tribunal. Me llamo Juan Pérez Martínez. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. ¿Cuál es su ocupación? Soy empleado de gobierno, soy campesino, soy carpintero, soy mecánico, soy chofer, lo que tenga que, la ocupación que tenga Juan Pérez. Diga al tribunal cuál es su máximo grado de estudios. Mi máximo grado de estudios es el de secundaria, bachillerato, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, el grado académico que tenga Juan Pérez, ¿ok? Ahora bien, Juan Pérez, hasta ahí, digamos, ya hemos acreditado sus generales, pero necesitamos presentar a Juan Pérez como una persona que no tiene ningún interés en afectar a alguna de las partes, en este caso al imputado, porque estamos hablando del testigo de cargo, ¿ok? Para eso, puedo hacer preguntas que tiendan a legitimar a Juan Pérez. Señor Juan Pérez, dígale al tribunal si usted ha estado detenido en alguna ocasión. No, no he estado detenido nunca. Dígale al tribunal si usted ha sido procesado por algún delito. No. Dígale al tribunal si usted ha tenido problemas con la autoridad. No. Señor Juan, ¿puede decirle al tribunal si usted ha prestado algunos servicios a la comunidad? Sí, efectivamente, en la colonia donde vivo, en la comunidad donde vivo, en la ciudad donde vivo, he dado un servicio a mis conciudadanos, he sido conserje, he sido presidente, he sido agente, he sido, no sé, todo lo que tenga que ver con la cualidad de Juan Pérez, ¿no? De su servicio a la comunidad. Tenemos que presentarlo como una persona honorable a Juan Pérez. Señor Juan Pérez, ¿usted tiene algún interés en este asunto? No, para nada. ¿Usted conoce al imputado? Sí o no, dependiendo cómo conteste. ¿Conoce a la víctima? Sí o no, dependiendo de lo que conteste. Entonces, estas preguntas de acreditación, si son para un testigo común y corriente, como cualquiera de nosotros, sí tenemos que presentarlo como una persona honorable ante el tribunal. ¿Por qué? Para que el tribunal conozca más quién es la persona que está sentado ante sus ojos, para ver, digamos, para que no pueda tener materia más tarde el defensor al momento de realizar el contrainterrogatorio. Y una vez que ya acredité más o menos a Juan Pérez, ya le dije al juez cuál es su ocupación, edad, estado civil, su domicilio, que ha dado alguno que otro servicio a la comunidad, que no ha sido detenido, que no ha tenido problemas con ninguna autoridad. Ahora sí, agoté lo que es la fase de acreditación.
agoté la fase de acreditación. Y entonces me voy a al segundo nivel del interrogatorio, que es el relato de los hechos. Entonces la estructura es acreditación y relato de los hechos. La acreditación, ya dijimos, tiene que ser personal, laboral y profesional. El relato de los hechos también debe de tener características. Debe tener la característica del cine y debe de tener la característica de la dieta. Pero además debe de ser un relato cronológico. Tiene que ser un relato cronológico. Bien, entonces agotamos la fase de acreditación. Ya el juez, el tribunal ya someramente tiene una idea de lo que es el señor Juan Pérez. Ahora bien, entro al relato de los hechos. Pero para entrar al relato de los hechos se recomienda tender lo que se conoce el puente de plata para evitar objeciones. ¿Cuál es el puente de plata? El puente de plata es introducir al declarante, al órgano de prueba, ya con el tema de los hechos. Y entonces regularmente se hace esta pregunta. Señor, dígale al tribunal, ¿cuál es el motivo de su presencia en esta sala de juicio? Dígale al tribunal cuál es el motivo de su presencia en esta sala de audiencias. Dígale al tribunal por qué está usted sentado en este tribunal. Dígale a los jueces por qué usted está compareciendo en esta audiencia. Eso es tender el puente de plata. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de objeciones, como vamos a ver más adelante. Entiéndase que en el interrogatorio toda información tiene que provenir del testigo. Si ustedes observarán, en la fase de acreditación hay información que yo incorporé, pero ahí no importa porque es fase de acreditación. Pero ya introduciéndonos en la fase de relato de los hechos, ninguna información debe provenir del abogado, del Ministerio Público, del asesor jurídico. Toda información debe provenir directamente del órgano de prueba. Si esa información no ha sido incorporada por el órgano de prueba, no puede incorporarla, no puede introducirla el litigante, llámese Ministerio Público, asesor jurídico o defensor. En la fase de acreditación sí, se vale. Pero ya en la fase del relato de los hechos puede ser materia de objeción. Entonces, por eso es importante tender ese puente de plata. Ya acredité al señor Juan Pérez. Ahora sí, vamos con el relato de los hechos. Señor Juan Pérez, dígale al tribunal cuál es el motivo de su presencia en esta sala de audiencias. Bien, he sido citado por este tribunal toda vez que yo presencié los hechos ocurridos el día 8 de febrero del 2021. ¿Qué hechos presenció usted? Pues el hecho donde perdió la vida el señor Pedrito Pérez. Ok, cuente al tribunal cómo ocurrió ese hecho. Y a partir de ahí empieza a contar el señor Juan Pérez todo lo que tiene que ver con su declaración. No, pues fíjese que ese día yo salí de mi trabajo, yo trabajo como guardia de seguridad en el negocio tal, y pues cuando ya estaba yo cerrando la puerta del local donde yo trabajo, vi que pasó una camioneta y todo el relato que quiera incorporar el señor Juan Pérez. Entonces, una vez que ya se está adentrando al testigo, introduciendo al testigo al relato de los hechos, cualquier información que esté incorporando, ya lo retomo yo para hacer las preguntas. Por eso, en interrogatorio, de acuerdo a la regla del 373, se recomienda que sean preguntas abiertas. Netamente preguntas abiertas en interrogatorio. ¿Y cuáles son las preguntas abiertas? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Diga, explique, cuente, narre. Todo tipo de preguntas en el cual le permita al testigo incorporar la información y no que la información se incorpore por medio del abogado. Eso solamente es permitido en contrainterrogatorio. Y siguiendo las reglas del 373 también están prohibidas otros tipos de preguntas. ¿Cuáles? Pues las preguntas impertinentes, las preguntas compuestas, las preguntas sugestivas, las preguntas ambiguas, las preguntas conclusivas, las preguntas hipotéticas que solamente se van a permitir para peritos, las preguntas conclusivas o si no las preguntas ofensivas que son prohibidas en el examen directo. Entonces el examen directo, puras preguntas abiertas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué?
explique, diga y todo. Bien, entonces yo debo de dirigir al testigo. Para esto ustedes deben de tomar en cuenta lo que los teóricos llaman la teoría del caso, tanto de la defensa, perdón, tanto de la fiscalía como de la defensa. Si yo estoy desahogando la prueba y yo soy el fiscal, soy el asesor jurídico, yo debo de tener ya mi teoría del caso, es decir, el hecho circunstanciado de la acusación. Y este hecho circunstanciado de la acusación, ustedes saben, por dispositivo constitucional, 19 párrafo quinto de la Constitución, 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está delimitado desde el auto de vinculación a proceso. Eso va a ser materia de la acusación y eso va a ser materia del juicio. Entonces yo tengo que ver si mi testigo está acreditando alguna proposición fáctica de mi teoría del caso. Ahora bien, además de que si está acreditando alguna proposición fáctica de mi teoría del caso, debo ver que ese testigo está incorporando la información contenida en los puntos por los cuales fue admitido su testimonio. Ustedes saben si el testigo aborda otros puntos que no están contenidos en el auto de apertura a juicio, puede ser materia de objeción de la contraparte. ¿Por qué? Porque no se está ciñendo a los puntos por los cuales fue admitido su testimonio en el auto de apertura a juicio. Por tanto, entonces, se recomienda en esta primera parte del relato de los hechos que sea de forma cronológica, es decir, secuencial, desde lo que el testigo vio hasta todo lo demás, secuencial, de momento a momento. Por eso debe de ser cronológico. La principal característica del interrogatorio debe ser cronológico. Segundo, debe ser como el cine. El cine quiere decir que el relato debe de ser capaz que cuando el testigo esté narrando los hechos, el tribunal de enjuiciamiento o el público que está presenciando la audiencia también se esté imaginando, se esté evocando la narración que haga el testigo. De modo que parezca una película. Entonces, la declaración que haga el testigo debe de impactar en el tribunal de modo que el tribunal se esté imaginando cómo es que ocurrieron los hechos. Si el testigo dijo es que vi que tomó una pistola, el tribunal se va a imaginar cómo el testigo tomó esa pistola. La característica de la dieta. La dieta, dice, no es dejar de comer, sino comer bien. Y eso, trasladado a la técnica del interrogatorio, quiere decir que solamente debe de incorporar información penalmente relevante, información nutritiva, información que sirva a mi teoría del caso. Información importante, no información que no sirva. ¿Por qué? Porque la información que no sirve no le va a interesar al tribunal, puede aburrir al tribunal. Entonces, se debe de ceñir a los puntos por los cuales fue admitido en el auto de apertura a juicio. Por lo que una vez que, como fiscal que me toca desahogar en primer orden la prueba, debo de ver si este testigo presencial de los hechos acreditó alguna proposición fáctica de mi teoría del caso. Por ejemplo, yo digo, con este testigo voy a acreditar la existencia del hecho delictuoso y voy a acreditar el señalamiento, la responsabilidad del acusado. Con este testigo voy a lograr acreditar el hecho delictuoso y la causa de la muerte, si es que llevo un perito médico. Si llevo un perito en criminalística, con este testigo voy a acreditar la mecánica de los hechos. Si llevo un perito en balística, con este perito voy a acreditar el calibre del arma de fuego o el arma de fuego con el que se perpetró el homicidio, ¿no? Con cada testigo nosotros sabemos qué proposición fáctica vamos a obtener al término del interrogatorio. Ahora bien, ahora está muy en boga lo que es la cuestión de la psicología del testimonio y lo que es el razonamiento probatorio. A veces tenemos que justificar cómo es posible que el testigo, aún a pesar
de que ya transcurrieron quizás 1 o 2 años, recuerda con perfección los hechos que ahora trae a la sala del tribunal. Entonces, eso los jueces en la resolución que dictan en definitiva, en las sentencias, lo llaman la razón suficiente. ¿Por qué se acuerda usted, Juan Pérez, de esto que nos viene a narrar si estos hechos ocurrieron el 8 de febrero del 2019, por así decirlo? Y el testigo tendrá que dar una explicación del por qué recuerda a detalle estos hechos. Tiene que darnos una razón suficiente, una justificación, porque ha sido un impacto muy grande en mi vida. Es la primera vez que yo presencié un hecho de tal naturaleza y me quedó tan grabada en la mente que diario lo imagino y no lo he podido olvidar. ¿Por qué está usted seguro que era el señor Simitrio Ruiz Martínez el responsable de ese hecho delictuoso? Porque yo lo vi. ¿Cómo eran las condiciones del lugar? ¿Había luz? ¿No había luz? ¿A qué distancia lo vio? ¿A qué posición lo vio? ¿Cuál era su ángulo de visibilidad? ¿Había algo que delimitar ahí? ¿Había algo que impidiera observarlo? ¿Había ruido? ¿Cuál era su foco de atención? Todo lo que tiene que ver con psicología del testimonio. Si estaba estresado, no estaba estresado. Todo lo que tiene que ver con psicología de testimonio, ¿no? Que hay muchos libros sobre ello, ¿no? Bien. Entonces debe dar una razón suficiente. Siempre ustedes deben de culminar con esa pregunta. ¿Por qué se acuerda usted de esos hechos? ¿Por qué asegura usted que era el señor Simitrio Ruiz Martínez? Todas estas condiciones que tienen que ver con la psicología del testimonio respecto a los factores del sujeto, factores del hecho, si el testigo tenía alguna discapacidad visual, tenía alguna discapacidad auditiva, cómo ocurrió el hecho, qué tiempo se llevó a cabo, las condiciones de luminosidad del lugar, distancias, todo tiene que dar exactamente acreditado. ¿Por qué? Porque si dejamos dudas, al ratito va a venir la defensa y la defensa nos va a destrozar por completo. Entonces, cuando yo debo de desahogar un interrogatorio, debo de tomar en cuenta estas circunstancias. Una fase de acreditación para ver quién es el testigo que está declarando. Un segundo momento, el relato de los hechos, que tiene que ser cronológico, tiene que ser con características del cine y de la dieta, pero además que dé razones suficientes del por qué yo le debo de creer al señor Juan Pérez Martínez. Cualquier duda, cualquier circunstancia que no fue abordada en el interrogatorio, ya no puede ser materia del redirecto, Entonces tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces debe de ser importante el interrogatorio. Preguntas abiertas, que la información provenga del testigo, que dé la razón suficiente. ¿Por qué se acuerda usted de eso? ¿Dónde estaba usted? ¿A qué distancia estaba? ¿Cómo era el lugar? ¿Por qué aún con el ruido usted escuchó? ¿Por qué aún con esa poca luminosidad usted pudo advertir que era el sujeto, que era él el responsable? No debe dejar lugar a dudas el interrogatorio, porque un buen interrogatorio puede también llevar a un resultado, como también a rato vamos a ver que un buen contrainterrogatorio puede dar al traste todo lo que se ha construido en esta primera fase. Pues bien, esos son, digamos, los objetivos del interrogatorio. ¿Cuál es el objetivo del interrogatorio? El objetivo es, primero, solventar la credibilidad del testigo, que es la fase de acreditación. 2, acreditar las proposiciones fácticas de mi teoría del caso. ¿Qué voy a lograr con este testigo? Con este testigo he terminado de incorporar los puntos del auto de apertura a juicio. También el objetivo del interrogatorio es acreditar e introducir prueba material o documental en juicio, como vamos a ver más adelante. Con el testimonio se puede incorporar, acreditar una evidencia material o documental. Y la cuarta es obtener información relevante para el análisis de la prueba, lo que voy a esperar para el alegato de clausura. ¿Por qué se le debe de creer al testigo? Señoría, el testigo fue coherente.
existió una coherencia interna en su declaración, nunca se contradijo. Por el contrario, tiene coherencia externa con los demás medios de prueba que fueron desahogados en juicio, como lo es la testimonial de esta persona, la pericial tal, con la documental tal, y esta otra circunstancia. Y dicho testimonio no fue desvirtuado en el contrainterrogatorio que practicó la defensa. Por el contrario, quedó acreditado que el día tal, esto. Por lo cual, en términos del artículo 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, merece valor probatorio para acreditar que este testimonio es suficiente para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del acusado. Ahora bien, si se trata de un perito, si se trata de un policía, la fase de acreditación es más rica. Tenemos que enseñarle las credenciales del perito y del policía al tribunal. ¿Cuál es su último grado de estudios? ¿Cuántos cursos tiene? ¿De cuántas horas son esos cursos? ¿Qué temas se abordaron en esos cursos? ¿Le dieron algún documento para acreditar ese curso? ¿Cuántos cursos ha tenido? ¿Cuántos peritajes ha realizado? En materia tal, ¿cuántos dictámenes ha realizado? ¿Cuántas inspecciones ha realizado? ¿Qué es una inspección ocular? ¿Cuáles son los principios que deben observar las autoridades que intervienen en la investigación? Y una vez que se ha acreditado por completo al policía o al perito, entonces me voy al relato de los hechos. Y el relato de los hechos, igual, como cualquier testigo, debe de ser cronológico. Aquí, si se trata de un policía, igual tiene que ser cronológico. Pero si se trata de un perito, el interrogatorio va a versar respecto a la estructura de su dictamen. ¿Cuál es el motivo de su presencia en esta sala de audiencias? No, pues porque fui designado para participar en el peritaje respecto de mecánica de hechos, respecto del hecho sucedido el día 8 de febrero del 2021, en donde el Ministerio Público me pidió que dictaminara respecto a posición víctima-victimario y mecánica de hechos. ¿Ok? ¿Cómo se compone o cómo está compuesto su dictamen? Pues el dictamen está compuesto por antecedentes, planteamiento del problema, desarrollo, hipótesis, instrumentos utilizados, metodología, conclusiones y bibliografía. Bien, vayamos al planteamiento del problema. ¿Cuál fue el planteamiento del problema puesto a su consideración? El planteamiento del problema fue determinar la posición víctima-victimario y la mecánica de hechos respecto del suceso acaecido el día 8 de febrero del 2021. ¿Qué tomó usted en cuenta para emitir su dictamen? ¿No? Tomó en cuenta la declaración de la víctima, la declaración del testigo tal, el peritaje tal, ¿no? Pero además de eso, hay una cuestión muy importante del cual trabajar con los peritos. Y lo vamos a encontrar acá. A ver. Fíjense, estas son las consideraciones que deben de tomar en cuenta cuando están ya sea interrogando o contrainterrogando al perito. O calidad técnica del perito. Ustedes saben que el 368 y 369 exigen la calidad técnica del perito. Debe ser experto o debe tener cédula profesional en la materia en la que dictamina. Esa es la idoneidad del perito. Tenemos que hablar la metodología empleada por el perito y si esta metodología es o no aceptada por la comunidad científica. Vamos a hablar de la cientificidad de la prueba, de los instrumentos o pruebas utilizadas, el grado de confiabilidad o el margen de error. Vamos a hablar si las conclusiones obtenidas del perito son deducciones de su propio desarrollo y la bibliografía que desde luego sustenta el dictamen. Y la bibliografía, queridos amigos, no es
citar al final del dictamen 10, 15 libros, no. Es cómo es que esa bibliografía está relacionada con la realización del dictamen, como soporte científico, como soporte técnico, ¿no? Y entonces, con eso, nosotros ya hemos hecho, por así decirlo, un buen interrogatorio. Un buen interrogatorio no puede durar más allá de 20, 30 minutos, si mucho, ¿eh? Un buen interrogatorio. Porque los interrogatorios que duran más de 1 hora y todo eso, como que aburre al tribunal. Bien, hasta aquí respecto del interrogatorio, ¿alguna pregunta? No, maestro. ¿No? Bien, vamos a continuar entonces. Dijimos que el interrogatorio también sirve para incorporar algún documento o alguna prueba material. Desde la audiencia intermedia, ustedes cuando están ofreciendo la prueba, cuando están ofreciendo la declaración de un testigo, perito, policía, si es que por conducto de esta persona se tiene que incorporar alguna prueba documental o alguna prueba material, se tiene que decir desde ahí, desde cuando se está refiriendo respecto a cuáles son los puntos sobre los cuales versará su testimonio. Por eso decimos, por conducto de este testigo se incorporará el teléfono celular, marca tal, 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 tal. Por conducto de este testigo será incorporado a debate la documental consistente en el acta de nacimiento tal. Por conducto del testigo o del policía será incorporado el arma de fuego consistente en tal, 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 ¿no? Y entonces vamos a ver la incorporación de la prueba material o documental. Vamos a referir que voy a incorporar a la audiencia un arma de fuego. Entonces el primer paso es que el declarante haga referencia en el testimonio de esa prueba material. Imagínense que estoy interrogando a un policía y el policía me dice que efectivamente él acudió al lugar de los hechos y en el lugar de los hechos encontró una pistola calibre 45 con número de matrícula tal y con tales características, el cual con las medidas de seguridad necesarias lo aseguró, lo levantó y lo embaló, lo etiquetó y le hizo un registro de cadena de custodia y se lo mandó a la gente del Ministerio Público. Y sigue narrando. Pero yo ya tengo aquí la pistola, la tengo en la mesa y quiero incorporar esa pistola. Entonces, el primer punto es la referencia que en el testimonio hace el testigo de la prueba. Ya dijo que él aseguró un arma de fuego. Y yo le termino de quizás de incorporar la información penalmente relevante para mi caso y al ratito le pregunto, bien, señor agente, usted dijo que hace un momento que aseguró un arma de fuego en el lugar de los hechos. Sí. ¿Puede usted decirle al tribunal cómo es esa arma de fuego? Ah, pues esa arma de fuego es una pistola, calibre tal, calibre tal, calibre tal, calibre tal. Es decir, el segundo punto es la descripción que hace el testigo de la prueba. Tercer punto, la pregunta del reconocimiento al testigo. Bien, testigo, si yo le pusiera a la vista esa arma de fuego, ¿usted la reconocería? Sí. Y vamos con el siguiente punto. Entonces se pide autorización al tribunal de debate para poner a la vista del testigo la prueba material, previo traslado que se haga a la contraparte, en este caso al defensor. Y una vez que ya el auxiliar de sala le pasa al defensor el traslado del arma de fuego, se le pone a la vista al testigo y el interrogador, el Ministerio Público, el asesor jurídico, le pregunta al policía: señor agente, dígale al tribunal qué es lo que tiene a la vista. Ah, pues tengo a la vista un arma de fuego o tengo a la vista un embalaje con esto. ¿Qué contiene ese embalaje? No, pues ese embalaje contiene un arma de fuego, tal, 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 tal. Y luego se le pregunta al testigo por qué reconoce esa prueba. ¿Por qué reconoce usted esa prueba? Ah, pues porque, como dije hace un momento, yo fui el que lo recolecté
lo metí en un sobre de color amarillo, lo rotulé, le puse una etiqueta, lo rellené, le puse mi nombre y mi firma. Ok. Y además tiene una cadena de custodia, un formato de registro de cadena de custodia, donde viene mi nombre y que yo se lo envié a la gente del Ministerio Público. Y puede usted sacar esa pistola de su embalaje y enseñárselo al tribunal. Bien. Y ya el testigo o el policía, con las medidas de seguridad, con unos guantes de látex, rompe el sello, el que trae el embalaje, saca el arma de fuego y se lo enseña al tribunal. ¿Qué es lo que tiene o qué es lo que está enseñando al tribunal? Pues se trata de una pistola color negra, con cachos de color tal, calibre 45, de color negro y todas las características. Y una vez que haya hecho lo anterior, el litigante, que le está desahogando la prueba, en términos del 383 y 387 del Código Nacional, solicita la incorporación de la prueba a debate. Eso también podemos hacer en el interrogatorio, incorporar prueba material o prueba documental. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Algún comentario antes de entrar ya a lo que es el contrainterrogatorio? Sí, o sea, vamos a presentar al testigo y luego ya el arma o la documental. No, se me hace que me perdí ahí un poquito, perdón. Sí, miren. Primero, el testigo tiene que referir que tuvo contacto con esa arma de fuego. Aquí hay que aclararlo. Hay que buscar al testigo idóneo, a la persona que tuvo contacto con el indicio. En este caso, el policía que lo aseguró, él lo puede incorporar. También lo puede incorporar el perito que le realizó algún peritaje sobre el arma de fuego, ¿no? En este caso puede ser perito químico, puede ser perito en balística, no sé. Pero el testigo idóneo se me hace que es el policía. Pero si estamos incorporando alguna prueba documental, llámese un acta de nacimiento, no es necesario traer al oficial del registro civil. No es necesario traer, por así decirlo, al titular del acta de nacimiento. Una persona que haya gestionado el acta de nacimiento puede ser habilitado para incorporarlo en juicio, nada más que explique cómo lo obtuvo y si es el documento que él presentó ante el Ministerio Público y que lo reconozca y que le dé lectura. Bueno, ahí la incorporación es un poquito diferente, se tiene que dar lectura en la parte conducente, en la parte que ustedes quieran que se incorpore en la audiencia de juicio, la información que ustedes van a ocupar para acreditar alguna proposición fáctica. Pero tiene que el testigo referirse sobre la prueba. El testigo dijo, no, pues sí, efectivamente, para acreditar mi filiación con el Oxiso, tuve que tramitar un acta de nacimiento de él, y por el cual fui al registro civil, pagué 100 pesos y me dieron un acta de nacimiento, el cual lo llevé ante el Ministerio Público. ¿Cómo es ese acta de nacimiento? Es un papelito tamaño carta de color café que trae un número de folio y trae datos del registrado, el cual viene el nombre de mi hermano, Simitrio Ruiz Martínez, viene el nombre de mis padres, fulano de tal, que fue presentado vivo y que la fecha de su registro fue el día 8 de febrero de 2021. Ok, si yo le pusiera a la vista esa acta, ¿usted lo reconocería? Sí, ¿por qué? Pues porque yo lo fui a traer al ministerio, yo lo fui a tramitar ante el oficial del registro civil y yo mismo lo llevé al Ministerio Público, ¿ok? Se han sentado las bases suficientes, se le corre traslado a la contraparte de la documental, se le pone a la vista al testigo. ¿Qué es lo que tiene a la vista? El acta de nacimiento que yo llevé al Ministerio Público para acreditar mi filiación de que soy hermano del occiso Juan Pérez Martínez. Bien, ¿por qué lo reconoce? Lo reconozco porque trae un número de folio y X característica, ¿ok? Puede usted dar lectura a tales datos, ¿no? Si es que es mínimo los datos, se le puede dar lectura íntegra, pero si se trata de alguna documental un poquito voluminosa, ustedes van guiando al testigo cuál es la parte que ustedes quieran que le dé lectura y que les pueda servir para argumentar quizás en alegato de clausura. Así de fácil. Ok.
Muchas gracias, doctor. Bien, entonces, otra pregunta, si no nos vamos directo al contrainterrogatorio. ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos entonces. Bien, ya dijimos que el interrogatorio es el mecanismo procesal por el cual el oferente de la prueba desahoga el contenido de la misma o devela el contenido de la prueba. Pues bien, el contrainterrogatorio es totalmente lo contrario. Si bien habíamos dicho que en el interrogatorio vamos a solventar la credibilidad del testigo, que es acreditarlo, y después acreditar nuestras proposiciones fácticas, incorporar prueba material u obtener información relevante para el análisis de la prueba, en el contrainterrogatorio se hace totalmente lo contrario. Por eso el contrainterrogatorio persigue fines específicos también. Un primer objetivo del contrainterrogatorio, el contrainterrogatorio es el mecanismo procesal por el cual la parte contraria confronta o controvierte el contenido de la prueba. Confrontar o controvertir es la palabra clave, o contradecir la prueba de la contraria. Y un primer objetivo es desacreditar al testigo. Cuando me refiero a desacreditar al testigo, me refiero al testigo en sí, en su persona, a Juan Pérez. Voy a atacar a Juan Pérez, no por la información que me va a proporcionar, sino quién es Juan Pérez, quién es el policía, quién es el perito. Por eso lo tengo que desacreditar. Y para desacreditarlo, yo necesito mucha información, muchísima información. Si yo no tengo información, yo no puedo hacer un buen contradictorio. La clave del contraexamen está en la información, porque la información es la materia prima que nutre el contraexamen. Entonces, si yo sé que quien va a declarar es Juan Pérez, yo tengo que investigar quién es Juan Pérez. Tengo que investigar quién es Juan Pérez. Si el que va a declarar es un policía, es un perito, yo tengo que investigar quién es ese policía, quién es ese perito. Tengo que sacar todo su currículum. Tengo que obtener información en el Departamento de Recursos Humanos, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública, donde esté adscrito el policía o el perito, para ver si efectivamente ha tenido los cursos que puede ser materia en la acreditación en la fase del interrogatorio. Para ello, realizar mis temas de contraexamen y mis líneas de contraexamen, como más adelante vamos a ver. Pero en esta primera fase de desacreditar al testigo es irme sobre la persona, demeritarlo como cual es, ¿no? Si yo voy a contrainterrogar a Juan Pérez y yo, con la investigación que hice, este Juan Pérez tiene un interés porque hace tantos años tuvo un conflicto con mi imputado, con mi defendido, y que ha quedado rencillas de ese conflicto. Y que a la primera oportunidad que le dijeron que declarara en contra de él, aceptó gustoso. Entonces tengo que tener esa información y entonces en el contrainterrogatorio yo voy a introducir temas respecto de esa situación. El segundo objetivo del contrainterrogatorio es desacreditar al testimonio. Aquí, contrario al primer objetivo, que es irse sobre la persona, aquí nos vamos a ir sobre la información que proporciona esta persona. Y en esta fase de desacreditar el testimonio, nosotros tenemos que hacer un análisis de la carpeta de investigación. Debemos de hacer un análisis de la declaración de esta persona ya en juicio. Para ello, no sé si han tenido la oportunidad de echarle un clavadito a este libro. Se llama El contrainterrogatorio a través de casos prácticos. Es de la autoría de un servidor. Es un librito que pueden leerse en 2, 3 horas, si mucho, y donde viene varios tips de cómo hacer un contrainterrogatorio de la forma más fácil que ustedes se puedan imaginar.
porque el contrainterrogatorio es creativo y esto se aprende haciéndolo en la vida diaria, en el quehacer cotidiano. Y aquí hay varias recomendaciones de cómo se debe hacer y se aprende el contrainterrogatorio en menos de lo que canta un gallo. Maestro, Dígame. disculpe, ya al final igual no sé si nos puedes compartir la manera de adquirirlo y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Porque seguro hay varias personas que van a quererlo. Sí, al final. Gracias. Bien. Entonces estábamos diciendo que el contrainterrogatorio persigue varios fines también. Los más principales es desacreditar al testigo y desacreditar su testimonio. ¿Cómo tengo que desacreditar el testimonio? Es la información que proporciona el testigo. Igual, con información. Y aquí, los que son litigantes, yo soy litigante, tenemos que ocupar a un investigador privado de la defensa, quien tiene que investigar y tiene que incorporar esa información a la audiencia de juicio. ¿Quién es el testigo que está declarando? Ese testigo, y viene acá, tiene un celular, tiene una red social, Instagram, Facebook, Twitter, tiene un trabajo, tiene una forma de cómo se va a su trabajo, tiene un horario, tiene un jefe, tiene una dirección donde trabaja, tiene un domicilio, tiene una familia, tiene qué hace los fines de semana, todo lo que tenga que ver con el testigo. ¿Para qué? Para ver si es más o menos razonable o creíble que él haya estado en el lugar de los hechos. O a lo mejor en ese momento él debería de estar trabajando y él aseguró haber presenciado los hechos. Pero esa es creatividad. Eso es creatividad. Por eso yo siempre he sostenido que la defensa debe de llevar prueba científica al juicio. Porque ahora con todo esto de psicología del testimonio y razonamiento probatorio está permeando, pues la prueba testimonial es la menos fiable en el proceso, ¿eh? La prueba testimonial es la menos fiable en el proceso. Por eso acertadamente un amigo, un gran colega, siempre dice en sus alegatos de apertura, en sus alegatos de clausura, y también yo retomo también en mis alegatos de apertura y clausura, una frase que más o menos dice así: las personas mienten, la ciencia no. Las personas mienten, la ciencia no. Por eso, procuremos llevar prueba científica a juicio. Yo en lo personal he obtenido muchas satisfacciones al momento de ir a juicio o al momento de ir a una audiencia de término constitucional, a veces cuando tengo oportunidad de desahogar prueba científica. Y la prueba científica, aun cuando estamos hablando de un delito de homicidio, de los de prisión preventiva oficiosa, aun cuando sea en plazo constitucional, he tenido la gran satisfacción de que los jueces me dan la razón, pero porque llevamos prueba científica que refuta totalmente el dicho de un testigo. Por eso, lleven prueba científica a juicio. Si son ministerios públicos, lleven prueba científica. Si son defensores, lleven prueba científica. Lleven prueba, porque esa es la garantía de que un asunto tenga éxito. Bien. También en el contrainterrogatorio, otro de los objetivos es que se acrediten también nuestras proposiciones fácticas, como también en el interrogatorio. Otro de los objetivos es obtener inconsistencias con otras pruebas de la contraparte, y el último es incorporar o acreditar la prueba de refutación en términos del artículo 390 del Código Nacional. Pues bien, en la miscelánea penal se reformó el artículo 373. Ustedes se acordarán que en el artículo 373 existía un tercer párrafo que acotaba el contrainterrogatorio. Y muchos jueces que no entendían la técnica del contrainterrogatorio aplicaban a rajatabla el 373, circunstancia que es totalmente errónea. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con lo que la doctrina
ha estudiado respecto de los alcances del contrainterrogatorio. Para eso tenemos dos reglas, la regla inglesa y la regla americana. La regla inglesa dice que tú en el contrainterrogatorio puedes tocar cualquier tema. Es una amplitud ilimitada. Cualquier tema, aunque no haya sido tocado en el interrogatorio, tú lo puedes tocar en el contrainterrogatorio. Aunque no tenga pertinencia con los hechos, se puede tocar en el contrainterrogatorio. Y existe otra regla, la regla americana. La regla americana dice que solamente puedes tocar temas que fueron materia de interrogatorio directo, a excepción de temas de credibilidad. Por eso, con el anterior código decíamos, bueno, si bien no fue tocado en el interrogatorio el tema que está exponiendo la defensa, sin embargo tiene que ver con cuestiones de credibilidad. Y con eso salvábamos quizás alguna pregunta que nos objetaba la contraparte. Tiene que ver, señoría, con cuestiones de credibilidad. De acuerdo a la regla inglesa, la doctrina que rige las técnicas de litigación, el contrainterrogatorio, si bien está limitado en nuestro Código Nacional, no menos cierto es que este tema tiene que ver con cuestiones de credibilidad. Y con eso ya nos salvábamos. Pero ahora con la eliminación de ese tercer párrafo del Código Nacional, se pueden tocar otros temas, aunque no hayan sido abordados en el interrogatorio directo, siempre y cuando con nuestra regla, digamos, con nuestro sistema procesal, las preguntas o los temas sean pertinentes. Ese es el único requisito, que sean pertinentes. Pues bien, contrario a lo que se recomienda en el interrogatorio, que las preguntas tienen que ser abiertas, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, en el contrainterrogatorio se recomienda preguntas meramente sugestivas. ¿Cuáles son las preguntas sugestivas? Aquellas que ya llevan en la pregunta la respuesta, de modo que el testigo solamente puede contestar sí o no. Sí o no, nada más. El testigo no puede dar ninguna explicación, solamente va a contestar sí o no. Recuerden que aquí en la técnica del contrainterrogatorio la información proviene del litigante, proviene del defensor o del Ministerio Público, dependiendo quién le toque hacer el contrainterrogatorio. Por eso se dice que en el contrainterrogatorio quien está declarando es el abogado, ya no declara el testigo. En el contrainterrogatorio quien declara es el abogado. De modo que el testigo solamente va a contestar sí, no, sí, no. Por eso se hacen preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque las preguntas sugestivas permiten que el litigante tenga un mejor control sobre el testigo. Técnica de control del testigo. Sí se permiten preguntas abiertas, desde luego, pero no es recomendable en contrainterrogatorio. Solamente se hacen preguntas abiertas cuando se trate de casos de omisión y cuando estamos en zona segura. ¿Cuál es en zona segura? En zona segura se llama cuando la respuesta que puede dar el testigo no perjudique nuestra teoría del caso. Solamente en esos dos supuestos podemos hacer preguntas abiertas. En casos de omisión y en zona segura. Zona segura entendiéndose que la respuesta que pueda dar el testigo ni me va ni me viene. No me perjudica en mi teoría del caso. Pero en todo lo demás, puras preguntas sugestivas. ¿Cuáles? Las que ya llevan implícita o explícitamente la respuesta en su formulación, ¿no? Usted dijo que usted dijo que vio al acusado el día de los hechos, ¿cierto? Sí. Y dijo usted que iba acompañado de una persona, ¿cierto? Sí. Y esta persona, dijo usted, es el señor Simitrio Ruiz Martínez, ¿cierto? Sí. Usted dijo que el acusado se fue en un vehículo color negro, ¿cierto? Y dijo usted que las placas del vehículo son tal, tal, tal. Donde el testigo solamente está diciendo sí o no, sí o no. Por eso se recomienda preguntas sugestivas. Y luego hablamos de los distintos recomendaciones o principios del contrainterrogatorio. Hay varios principios del contrainterrogatorio. Las más importantes las vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, dice contrainterrogar no es repetir el examen, contrainterrogar no es repetir el contraexamen
En sentido, perdón, no es repetir en sentido sugestivo el examen directo. Pasa mucho con nuestros compañeros. Estamos haciendo contrainterrogatorio y lo único que estamos haciendo es repetir en sentido sugestivo lo que ya dijo el testigo. Eso no es contrainterrogatorio. Contrainterrogatorio es, como vamos a ver más adelante, que ustedes definan el tema que van a trabajar con el testigo. Y no se abandone ese tema hasta haber logrado el objetivo. Vemos muchos casos donde el defensor o el Ministerio Público quiere contrainterrogar y la contraparte dice objeción, procedente la objeción, reformule y hace otra pregunta, objeción, procedente la objeción, reformule. La tercera pregunta, objeción, procedente la objeción. ¿Qué dice el abogado? Ya no tengo más preguntas. Jamás se debe hacer eso. No abandones el punto hasta haber logrado el objetivo. ¿Hubo 10 objeciones? Haz la pregunta 11. ¿Hubo 30 objeciones? Haz la pregunta 31. Nunca abandones el punto hasta haber logrado tu objetivo. Siguiente recomendación, nunca hagas preguntas cuyas respuestas desconozcas. No puedes hacer una pregunta cuya respuesta desconozcas. La técnica del contrainterrogatorio es incorporar la información, pero información que tú ya sabes. Por eso es infalible la técnica del contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque existen técnicas de impugnación de credibilidad del testigo. ¿Cuál es? El apoyo de memoria en vía de contrainterrogatorio, la evidencia de contradicción y la evidencia de contradicción por omisión. Lo que se hace con los registros previos o las declaraciones previas. Por eso es infalible el contrainterrogatorio, por eso es tan mortal el contrainterrogatorio. Si ustedes aplican bien estas técnicas de impugnación de credibilidad, el testigo no se puede escapar. El testigo no tiene otra alternativa. El testigo, no es cierto eso que dicen, yo soy muy bueno declarando, a mí tráiganme al mejor abogado, el que se crea el más, digamos, por así decirlo de otra palabra, el más chingón en contrainterrogatorio no va a hacer nada. No, eso es mentira. Si ustedes manejan bien el contrainterrogatorio, por eso a mí me apasiona el contrainterrogatorio para mí es un arte. No existe fallas. Por más chingón que sea el testigo, siempre va a caer si es que ustedes programan y planean bien el contrainterrogatorio. Porque si el testigo difiere de su información, le aplicas una técnica de impugnación de credibilidad. Apoyo de memoria, evidencia de contradicción o evidencia de contradicción por omisión. Aquí no hay falla. La técnica está diseñada para que el contrainterrogatorio sea infalible. Lo que se dice, infalible. La técnica es infalible. Quien falla no es la técnica, es el abogado que hace el contrainterrogatorio. Pero sabiendo hacer el contrainterrogatorio, muchísimas posibilidades de éxito. Otra recomendación es que el contrainterrogatorio se hace pensando en el alegato de clausura. ¿Qué voy a decir de este testigo en el alegato de clausura? Ahora bien, vamos rápidamente cómo se planea el contraexamen. Ya dijimos, si no tengo información, por más que sea yo muy bueno en el contraexamen, no voy a tener éxito. Por eso se exige mucha información en el contraexamen, muchísima información. El abogado tiene que ir a ver, ahora sí como se dice, con sus propios ojos el lugar de los hechos. ¿Cómo es el lugar de los hechos? Porque también eso va a ser materia del contraexamen, las circunstancias del lugar. ¿Y quién más que el abogado para conocerlo por sí misma, para tener elementos para hacer el contrainterrogatorio? Tiene que interrogar, entrevistar a las personas, leer las entrevistas, si esas entrevistas son coherentes, no son coherentes, tienen alguna contradicción con una máxima de la experiencia, violan alguna regla de la lógica, algún conocimiento científico afianzado. Se debe de preparar el contraexamen. Pues bien, el primer punto en la planeación del contraexamen es identificar el tema. Identificar el tema. Aquí, contrario en el interrogatorio que se maneja un orden cronológico, acá se establecen temas. Es decir, no importa la cronología en el contrainterrogatorio. Usted
Escoja un tema y sobre ese tema va a hablar en el contrainterrogatorio, con preguntas sugestivas. Imagínense que hablemos de la identificación que hace la víctima del acusado. Ese es un tema. Vamos a hablar de la identificación que hace de la víctima hacia el acusado. Ese es el tema. Y de ahí voy a hacer líneas del contraexamen. Vamos a hablar del vehículo en que huyeron los acusados. Vamos a hablar de la distancia del disparo. Vamos a hablar del ruido que existía en ese lugar. Vamos a hablar de las características de las lesiones que presentó el occiso. Vamos a hablar de la mecánica de hechos. Vamos a hablar de la metodología que utilizó el perito. Vamos a utilizar de la prueba psicológica que utilizó la perito. Cualquier tema, hay una infinidad de temas que ustedes tienen que tocar. Y una vez que ustedes hayan identificado el tema, ahora bien, se va a construir una proposición fáctica. Ya tengo ubicado el tema. Esto sale del análisis que ustedes van a hacer de la carpeta de investigación, de la declaración, del informe policial o de la prueba pericial. Establecer la proposición fáctica. ¿Qué es esto? Es decir, ¿qué es lo que voy a dar a entender al tribunal? Es como si yo estuviera haciendo un argumento de clausura. ¿Qué fue lo que no hizo el perito? ¿Por qué no es creíble la declaración del testigo? Y luego, acreditar mi proposición fáctica. Es decir, cuando yo haga preguntas ya al final de ese segmento, respecto de solamente confirmar o refutar. Y eso es para planear el contraexamen. Ahora bien, la estructura de un contraexamen es tan simple y es la siguiente. Primero, recopilar el tema. Es decir, recopilar el tema es hacer 3, 4 preguntas sugestivas respecto de lo que ya dijo el testigo en el examen directo. Y se recomienda que se ocupen las propias palabras del testigo en el examen directo. Al rato a ver si podemos subir un ejemplo. Nada más lo voy a decir así de rápido para que nos dé tiempo de ver las técnicas de impugnación. Recopilar el tema es ocupar las palabras del mismo testigo para centrarnos sobre el tema, para que el tribunal se enfoque de qué vamos a hablar. Porque pasa mucho que cuando estamos haciendo el contrainterrogatorio, el tribunal o el público no sabe de qué vamos a hablar. No hay orden en el contraexamen. Entonces, la recopilación del tema es centrar al tribunal. Mira, vamos a hablar del lugar de los hechos. Vamos a hablar de la identificación del acusado. Vamos a hablar del vehículo. Vamos a hablar del calibre del arma. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Se centra el tema. Siguiente, acreditar la proposición fáctica. Y acreditar la proposición fáctica es introducir con preguntas, de modo que indirectamente le estás diciendo al tribunal el argumento que quieres dar a entender en ese contrainterrogatorio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y el último es confirmar o refutar, dependiendo si la pregunta lo puedes hacer en sentido afirmativo o en sentido negativo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, rápidamente vamos a ver lo que es la impugnación de credibilidad. Habíamos dicho que impugnación de credibilidad es que cuando un testigo se presenta en la sala del tribunal y luego ese testigo dice no recordar los hechos, luego ese testigo se equivoca o ese testigo contradice totalmente el registro previo de su declaración. Y para ello tenemos 3 técnicas de impugnación de credibilidad. El apoyo de memoria, que se ocupa también en contrainterrogatorio, la evidencia de contradicción y la evidencia de contradicción por omisión. ¿Cuándo ocupamos una técnica de apoyo de memoria? Ocupamos una técnica de apoyo de memoria cuando en el contrainterrogatorio el testigo se le olvida por arte de magia todo. Ya dijimos que en el interrogatorio el testigo muy fluido, coherente, cronológico, característica del cine y la dieta, su razón suficiente y todo. Recordaba detalles, todo. Casi ya tiene la sentencia condenatoria en la bolsa del fiscal. Ahora viene el contraexamen.
la otra cara de la moneda. Y cuando se le pregunta al testigo, el testigo dice, no me acuerdo, no sé, creo que no. Palabras como es, evasivas como es. Y entonces tenemos que centrar la respuesta del testigo para decidir si es apoyo de memoria o es evidencia de contradicción o es evidencia de contradicción por omisión. Cuando el testigo no recuerda, entonces apoyo de memoria. Pero también puede ser el caso que el testigo diga en la audiencia de juicio que dé, por así decirlo, las placas del vehículo. Y en el registro previo que dio ante la fiscalía, pues no dijo las placas del vehículo. Y entonces esa es una omisión y se aplica la técnica de impugnación de credibilidad por evidencia de contradicción por omisión. O si no, la técnica de evidencia de contradicción, que es la más común en contrainterrogatorio, cuando el testigo está contradiciendo su registro. En la declaración en juicio dice que el coche era de color rojo y en el registro previo dice que era un coche color blanco. Quizás cuestiones muy significativas que tienen que resaltarse ante los ojos del tribunal. Y para ello vamos a ocupar estas técnicas de impugnación de credibilidad. Voy a tratar de compartir pantalla. Esta plataforma casi no la he ocupado, me he asociado más a Zoom, pero voy a tratar de compartir pantalla, a ver. A ver. Por ahí, maestro, hay una... Ay, ¿mande? Sí, la localizaste. Bueno, por ahí hay un cuadrito con una flechita en medio. Sí. Ay, por ahí se comparte. ¿Se está viendo lo que estoy haciendo o no? Sí se está viendo, licenciado. Sí, se está viendo. ¿Sí está viendo acá? ¿Sí está viendo esta pantalla? Perfecto. A ver. Sí. ¿Sí está viendo ahí? Sí, Sí, todos. Perfecto. Sí se ve la presentación. está muy Bien. ¿Qué es lo que están viendo ahí? casos prácticos. Prácticos. Ok. Ejemplos de casos prácticos. Ok, sale. Les voy a poner en contexto. Ustedes le van a entender muy fácil a este tema. Ya decíamos que el contrainterrogatorio debe de tener mucho material, materia prima, como le decimos, ¿no? Ahora, en cierto lugar, aquí en el estado de Oaxaca, yo soy de Oaxaca, un testigo que llegó a declarar ante el Ministerio Público para justificar un homicidio calificado, refirió que él estaba con el occiso en un carnaval, tomando, cantando, bailando, todo,
y que estaba parado en la batea de la camioneta del occiso y que a una distancia de 9 metros, creo, observó a la madre de los imputados provocar a la víctima y que por eso la víctima empujó a la señora y llegaron los hijos de la señora y golpearon a la víctima hasta matarla. La teoría del caso de la defensa, desde luego, pues se centró en que fue un homicidio en riña, en carácter de provocados, que atenúa considerablemente la pena, y que para desvirtuar el dicho de este testigo de cargo, pues se tenía que hacer que él no pudo haber escuchado a la señora, en este caso es la señora María, una de las, se cambió el nombre desde luego, ¿no? La mamá de los occisos, para justificar la agresión y se pudiera configurar un delito de homicidio calificado. Pues bien, entonces, como decíamos hace un momento, el contrainterrogatorio se maneja por temas. Y acá, en este caso, estamos hablando de la percepción del testigo, que puede ser, digamos, el tema de este contrainterrogatorio, la percepción del testigo. Y luego decíamos que se tiene que hacer una proposición fáctica. Y la proposición fáctica en este caso es que el testigo no pudo haber escuchado la agresión que supuestamente la señora María le propinó o le hizo al occiso. Esa es la proposición fáctica. El testigo no pudo haber escuchado la supuesta agresión que la señora María le propinó a la víctima. Esa es la proposición fáctica. Ahora bien, decíamos que tenemos que acreditar la proposición fáctica. ¿Cómo tengo que acreditar la proposición fáctica? Ah, bueno, eso ya es materia de investigación. Y para eso nosotros tuvimos que ir al lugar de los hechos, tuvimos que preguntar cómo se lleva a cabo el tribunal, el carnaval, cuántas personas van, cómo se lleva a cabo y todo, ¿no? Y así construimos lo que es ya propiamente la realización del contraexamen. Y ya decíamos que el primer punto es recopilar el tema. Recopilar el tema es, vamos a hablar de la percepción del testigo. Y hago 3, 4 preguntas sugestivas respecto de lo que dijo el testigo momentos antes a preguntas del fiscal. Eso es recopilar el tema. El segundo es acreditar la proposición fáctica. Y decíamos que la proposición fáctica es el testigo no pudo haber escuchado lo que dijo la señora María al occiso. Y luego decía confirmar o refutar. Confirmar o refutar depende, en este caso se termina nada más hasta el segundo segmento, pero a veces va a haber ocasiones en donde ustedes pueden hacer preguntas y usted no hizo esto, ¿verdad que no? Y usted tampoco hizo esto, ¿verdad que no? Nada más para confirmar o refutar. Pero basta con que se haga con esos 2 segmentos, de modo que indirectamente ustedes le puedan dar a entender al tribunal lo inverosímil de lo que es el testimonio. Entonces síganme con la lectura. Dice, contraexamen donde se ataca la percepción del testigo, el testigo no pudo escuchar por el ruido de las bocinas. Bien, se hace el contra de esta manera. Testigo, usted dijo hace un momento que estuvo en el lugar de los hechos el día 8 de abril de 2018, ¿cierto? Sí. Que usted vio cómo la señora María se acercó al occiso, ¿cierto? Sí. Que usted escuchó las palabras que la señora María le dijo al occiso, ¿cierto? Sí. Dijo usted que la señora María le dijo al occiso, hijo de tu puta madre, te voy a bajar de huevos como ya lo hice con tu papá, ¿cierto? Sí. Y esto lo presenció usted a 9 metros de donde se encontraba el occiso, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Esta es una primera línea de contraexamen. Se recopila el tema, ¿por qué? Porque el testigo momentos antes dijo que él estaba ahí a 9 metros y escuchó lo que dijo la señora y todo. Ok. Vamos a la siguiente línea de contraexamen. Y esta información que estoy incorporando aquí en esta segunda línea de contraexamen, pues desde luego no lo dijo el testigo en el examen directo. Esta es una información que yo incorporo, que ya es materia de lo que es la proposición fáctica, que el testigo no pudo escuchar por toda esta información que voy a incorporar. Fíjense.
Bien, testigo, cierto que esta agresión ocurrió cuando se celebraba el carnaval, ¿cierto? Sí. El carnaval se celebró el domingo 8 de abril del 2018, ¿cierto? Sí. A ese carnaval acuden muchas personas, ¿cierto? Sí. Más de 1000 personas, ¿cierto? Sí, más de 1000. Más de 2000 personas, sí. Cierto, testigo, que en ese carnaval la gente baila, ¿cierto? Sí. La gente grita, ¿cierto? Sí. Toma cerveza en ese carnaval, ¿cierto? Sí. Hay bandas de música que tocan en ese carnaval, ¿cierto? Sí. La gente va caminando en el recorrido de ese carnaval, ¿cierto? Sí. Cuando va caminando, la gente va bailando, ¿cierto? Sí. En ese carnaval también hay paradas obligatorias, ¿cierto? Sí. Donde la gente se para a bailar, ¿cierto? Sí. Y donde la gente se para a bailar, se instalan equipos de sonido, ¿cierto? Sí. El equipo de sonido que ambienta el baile, ¿cierto? Sí. Se recomienda que en las preguntas sugestivas tiene que ser de cortas y de directo al punto, ¿no? Secuenciales y directos al punto, ¿no? De un solo hecho. Tercera línea del contraexamen. Cierto, testigo, que en el lugar en que ocurrieron los hechos es una parada obligatoria del carnaval. ¿Es correcto esto? Sí. En ese lugar estaba instalado un equipo de sonido, ¿cierto? Sí. Ese equipo de sonido tenía varias bocinas, ¿cierto? Sí. Tenía muchas bocinas para ambientar las 2000 personas que usted ha referido hace un momento, ¿cierto? Sí. El volumen de ese sonido era muy alto, ¿cierto? Sí. Y usted estaba parado en la batea de la camioneta del Oxiso, ¿cierto? Sí. Y la camioneta del Oxiso se encontraba estacionada a escasos 4 metros de donde estaba instalado el equipo de sonido, ¿cierto? Sí. Y usted dijo que desde ese lugar escuchó lo que la señora María le dijo al Oxiso, ¿cierto? Sí. Y usted, testigo, dijo hace un momento que escuchó lo que la señora María le dijo al Oxiso. ¿Es correcto? Sí. Y usted escuchó esto con el ruido que estaba sonando en ese momento, ¿cierto? Sí. Y con ese ruido usted pudo escuchar que la señora María le dijo al Oxiso: hijo de tu puta madre, te voy a bajar de huevos como ya lo hice con tu papá, ¿cierto? Sí. Todo esto a una distancia de 9 metros, ¿cierto? Sí. Obviamente que esta última pregunta donde dice, ¿y todo esto a una distancia de 9 metros? Aquí para efectos didácticos se puso sí, pero en la realidad el testigo ya no contestó. Y yo ya no puedo hacer más preguntas, decir, no, ¿cómo es posible que haya escuchado? No, eso ya lo dejo para los alegatos de clausura. Yo voy a ir a los alegatos de clausura. Señoría, ¿qué credibilidad puede tener el testimonio del señor Simitrio Ruiz Martínez, quien ha venido a este tribunal a decir que él estaba el día de los hechos en la batea de la camioneta de su amigo, quien dijo, en contrainterrogatorio aceptó que esa camioneta estaba estacionada a escasos 4 metros de donde estaban instalados las bocinas de ese equipo de sonido? Ha reconocido en contrainterrogatorio que esas bocinas son para ambientar a las más de 2000 personas que concurren en esa carnaval. Y el lugar donde ocurrió el hecho es una parada obligatoria del carnaval, donde la gente se para a bailar. Y él dijo que de esa batea hacia donde observó a la señora María dirigirse con palabras a la hora Oxiso, él pudo escuchar nítidamente que la señora María le dijo: hijo de tu puta madre, te voy a bajar de huevos, como ya lo hice con tu papá. Circunstancia totalmente inverosímil, porque las máximas de las experiencias nos enseñan que cuando una persona está próxima a un ruido, y más con ese ruido del carnaval, eso, testigo no pudo haber escuchado, señor. No necesitamos ser peritos para determinar que esa distancia es imposible, con todo ese ruido que ambienta el baile de esas 2000 personas, el testigo pudo escuchar. Entonces ya eso es alegato de clausura.
Y ya le toca al tribunal decidir si le cree o no al testigo con todo ese ruido que tiene pegado a los oídos a 4 metros. No sé si ustedes han ido a los bailes, yo seguido voy a los bailes. Y si ustedes se sientan cerca del aparato de sonido, un aparatito así, digamos, en una convivencia de no más de 50 personas, para hablar a tu amigo, a tu pareja, a tu acompañante, casi casi te tienes que pegar a su oído para que escuche. Ahora imagínense ustedes un ruido, las bocinas que están precisamente instaladas para ambientar a esa cantidad de gente, y el testigo con todo ese ruido pegándole acá al oído puede decir, sí lo escuché, y con palabras textuales, ¿no? Entonces demeritas la credibilidad del testigo, ¿no? Vamos a ver rápidamente, ya nos está ganando el tiempo. A ver, vamos a ver una de... Ay, con estas son muchas. Vamos a ver esta una de evidencia de contradicción, que es esta. Vamos a ver una técnica de evidencia de contradicción, que es lo que más se ocupa en contrainterrogatorio. Decíamos que la técnica de evidencia de contradicción es cuando el testigo en juicio está diciendo una información totalmente contraria a lo que existe en la carpeta de investigación, en su registro previo. Y vamos a seguirlo rápidamente. Dice, ejemplo de contraexamen donde se impugna la credibilidad del testigo mediante la técnica de evidencia de contradicción. En el debate, la testigo proporciona información contradictoria con declaración previa. Me toca hacer el contrainterrogatorio. Esto fue allá en una ciudad del norte. No en Monterrey, no en Nuevo León. Esto fue en Nuevo Laredo. Señora, usted dijo hace un momento que el día en que privaron de la vida a su suegro, usted iba con él en su vehículo, ¿cierto? Sí. Que esto fue el día 17 de julio del 2018, ¿cierto? Sí. A las 5 de la tarde, ¿sí? En el cruce de las calles Morelos y Perú, ¿cierto? En el centro de esta ciudad. Sí. Recopilé el tema porque fue lo que dijo la testigo en el interrogatorio. Segunda línea del contraexamen. Dijo que cuando estaban en el semáforo se les cerró una camioneta, ¿cierto? Sí. Luego otra les pegó por atrás. Sí. Que la camioneta que les pegó por atrás era una Jeep Grand Cherokee, color gris, ¿cierto? Sí. Del cual bajaron 3 hombres, ¿cierto? Sí. Quienes se dirigieron directamente hacia su suegro, ¿cierto? Sí. Y con los cuchillos que llevaban rompieron el vidrio de la puerta, ¿cierto? Sí. Y una vez que abrieron la puerta empezaron a atacar a su suegro, ¿cierto? Sí. Le dieron varias cuchilladas, ¿cierto? Sí. Y usted por el miedo se bajó inmediatamente del vehículo, ¿cierto? Sí. Y cruzó inmediatamente la calle, ¿cierto? Sí. Como ustedes observarán, estoy incorporando información que ya dijo en el interrogatorio directo, pero todavía no llego al punto medular. Y sigo incorporando información que ya dijo. Desde la calle usted dijo seguir presenciando los hechos, ¿cierto? Sí. Y usted refiere a haber identificado a los ahora acusados, ¿cierto? Sí. Esta es la parte que ella incorporó en la audiencia de juicio. Ella dijo, no, y vi y los reconocí y después fui a hacer una fila de reconocimiento y los identifiqué como los que privaron de la vida a mi suegro. O sea, se sostuvo. Y entonces yo solamente repito para confirmar el tema, recopilar el tema. Y usted dijo haber identificado a los ahora acusados, ¿cierto? Sí. Usted dijo acá, en este tribunal, las características fisonómicas de los acusados, ¿cierto? Sí. Y usted posteriormente participó en una identificación por fotografía, ¿cierto? Sí. En donde usted realizó la identificación de los acusados, ¿cierto? Sí. Hasta ahí quedamos con la acreditación del testigo desde recopilar el tema. Ahora bien,
Ahora sigue la proposición fáctica. La proposición fáctica en este caso es que el testigo se está contradiciendo con su declaración primigenia. Para eso los chilenos llaman esta técnica la técnica de la jaula. Antes de que yo proceda a realizar la técnica de evidencia de contradicción, yo tengo que entrampar al testigo. Tengo que tenderle una trampa al testigo. Una vez que el testigo caiga en la trampa, ya no hay para dónde hacerse con el testigo. Por eso la técnica del contrainterrogatorio es tan apasionante y es infalible. Es infalible. La siguiente línea de preguntas voy a implementar lo que los chilenos llaman la jaula, la técnica de la jaula. Voy a enjaular al testigo. Voy a enjaular al testigo y cuando el testigo ya cayó en la trampa, ya el testigo ya no puede ni moverse ni nada. O sea, aquí no hay nada. Aquí el testigo no puede decir, no dar ninguna explicación. Eso lo va a tener que esperar hasta en el reinterrogatorio. Pero mientras acá, tengo la oportunidad de atrapar al testigo y ahí elimino al testigo. No le den oportunidad al testigo de respirar siquiera. Cuando ya tienen al testigo en la mira, eliminado. En contrainterrogatorio aquí no existe empate. Ah, me fue más o menos. No, te fue más o menos, el testigo gana. Es que salimos ahí 2-2, nada, gana el testigo. En contrainterrogatorio, solamente hay una. O pierdes o ganas. No hay empate en contrainterrogatorio. Cuando empatas, gana el testigo. Por eso, cuando ustedes van al contrainterrogatorio, tienen al testigo, denle el tiro de gracia. Porque si tantito permiten que el testigo medio que se incorpore, en el pecado llevarán la penitencia. Si tienen al testigo de una vez, aniquilen al testigo. Aniquilado, eliminado. Pero se tiene que hacer con técnica. Vamos a ver cómo ocupamos esta técnica. Vamos a ver otra vez. Técnica de la jaula, ¿eh? Cierto, señora, que antes de venir acá a este tribunal, usted ya había rendido una entrevista con anterioridad, ¿cierto? Sí. Esa entrevista la dio usted ante el policía investigador, ¿cierto? Sí. La dio el mismo día 17 de julio del 2018, ¿cierto? Sí. De hecho, esa entrevista la rindió a las 8 de la noche, ¿cierto? Sí. 3 horas después de acontecidos los hechos, ¿cierto? Sí. Esa entrevista se recabó en el mismo lugar en que sucedieron los hechos, ¿cierto? Sí. Pues hasta ahí llegaron los policías ministeriales, ¿cierto? Sí. El policía que lo entrevistó le dijo que contara todo lo que presenció momentos antes, ¿cierto? Sí. Y usted declaró todo lo que sabía con relación a lo que había sucedido, ¿cierto? Sí. En ese momento estaban frescos los hechos en su memoria, ¿cierto? Sí. Pues solo habían transcurrido 3 horas, ¿cierto? Sí. Y usted firmó esa declaración, ¿cierto? Sí. Cierto, señora, que en esa ocasión usted le dijo al policía que lo entrevistó que los señores que privaron de la vida a su suegro llevaban pasamontañas, ¿cierto? No. ¿No le dijo usted al policía que llegó a entrevistarla que los agresores llevaban pasamontañas? No. ¿No pronunció la palabra ¿llevaban pasamontañas? No. Se tiene que negar, o sea, la testigo tiene que contestar en sentido negativo para que se actualice la técnica de evidencia de contradicción. Aquí con una pregunta basta para que se actualice, pero yo aquí ya hice 3 preguntas. Entonces, se pide autorización al tribunal para hacer el ejercicio de evidencia de contradicción, subrayando la parte conducente que contiene la información a contrastar, corriendo traslado a la contraria, empleando el procedimiento señalado en el título respectivo. Y hace corre traslado y todo. Señora, el registro que tiene a la vista es su entrevista, ¿cierto? Sí. Es su firma la que aparece en la última hoja. Decir que lea en voz alta la parte que está subrayada con marca texto. Aquí hay que subrayar que la técnica de evidencia de contradicción es subrayar la parte que ustedes quieren resaltar y el testigo lo tiene que leer en voz alta, fuerte, para que todos escuchen. A diferencia de la técnica de evidencia de apoyo de memoria,
donde el testigo solamente lo va a leer para sí, digamos, nada más para sí, sin pronunciarlo fuerte, y se vuelve a hacer la pregunta. Acá en este caso se le pide que lea en voz alta la parte que está subrayada. Los que bajaron del carro de atrás llevaban pasamontañas. Y ya, se evidenció la contradicción a la que fue sujeto el testigo. Ya será en el reinterrogatorio a ver si el fiscal puede rehabilitar a su testigo del por qué dijo eso y ahora está diciendo lo contrario. Pero mientras ya fue dañado el testigo. Pero vienen más preguntas. Y usted estuvo en posibilidades de ir a la fiscalía, ¿cierto? Sí. Cierto es que usted no tenía problemas de la vista, ¿verdad que no? Usted podía caminar, usted podía escuchar, usted podía hablar, ¿cierto? Y nada le impidió ir a la fiscalía para rectificar eso, ¿cierto? Sin embargo, usted no lo hizo, ¿verdad que no? Se esperó hasta esta audiencia de debate y fue hasta esta audiencia de debate que usted dijo que esto. Hay muchas formas de cómo hacerlo, ¿no? Entonces aquí no hay ninguna falla al respecto. Y todo esto se explota, como decíamos, en el alegato de clausura. Alegato de clausura. Pues este es, queridos amigos, a grandes rasgos, lo que se hace en un desahogo de pruebas. La técnica del interrogatorio, la técnica del contrainterrogatorio y eventualmente prueba de refutación, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, hemos visto más o menos algunas de las técnicas que se pueden ocupar. Hay que hacer buenos interrogatorios, buenos contrainterrogatorios y hacer buenos alegatos de clausura. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Estoy a sus órdenes. Doctor, entonces en el alegato de clausura es cuando uno debe de, ¿cómo será? Pues de reafirmar la contradicción en la que cayó el testigo del fiscal, por ejemplo, si yo soy el abogado defensor. O sea, o mencionar que con ese testimonio no se logró corroborar tal hecho o no se logró confirmar que mi cliente o el investigado o el imputado, bueno, ahí él sería el imputado, cometió tal o cual delito o hecho que se considera delictuoso. Sí, en el alegato de clausura. Todo va a ser en el alegato de clausura, dependiendo qué es lo que ustedes quieren demeritar de ese testimonio. Por ejemplo, si el testimonio contradice una máxima de la experiencia, si el testimonio contradice una regla de la lógica, si el testimonio contradice un conocimiento científico afianzado, si el testimonio no es coherente, contradice los otros medios de prueba de la propia fiscalía, lo tienen que resaltar en el alegato final, el alegato de clausura. Que a lo mejor se acredita el hecho delictuoso, pero no se acreditó la plena responsabilidad del acusado en su comisión. Pueden citar tesis de insuficiencia probatoria, duda razonable, presunción de inocencia y duda razonable, estándar de prueba, más allá de toda duda razonable. Pero eso ya tiene que ver con la cuestión argumentativa. Ya tiene que ver la cuestión argumentativa, lo que ustedes tienen que decir al tribunal, o no se le debe de creer al testigo porque su relato es inverosímil, ¿no? Circunstancias de esa naturaleza, pero tiene que ser con la información que se incorpora a juicio. Por eso el artículo 20, apartado a fracción segunda, es clara. Solamente es juicio, solamente es prueba lo que se incorpora en juicio, ¿eh? O sea, si esa información no fue incorporada por las partes, no la puede ocupar el tribunal. Si es que el testigo se contradijo con algún registro de la carpeta de investigación, pero tú como abogado no hiciste valer esa contradicción, pues el tribunal no sabe si hay o no ese registro o si ese registro tiene un dato diferente. No, por eso es importante estas técnicas de litigación, porque solamente se debe tomar en cuenta la información que se incorpora a través del interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. El tribunal no puede ocupar más información que no se haya incorporado a la audiencia. Gracias, doctor. ¿Alguien más que desea formular alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Entendieron todo? Todo entendimos. ¿Nadie? Quiero hacer No. un comentario.
Adelante, adelante. Sí, más que preguntas, un comentario. Actualmente soy el director de QUAM, Centro Universitario de América, y quiero aprovechar de esta oportunidad para hacer pues 2 reconocimientos. En primera instancia, al Colegio de Abogados, que amablemente nos invitó a los alumnos que tenemos ahí en la Universidad QUAM, Centro Universitario de América, y lógicamente usted, doctor Octavio, porque lo seguí, todo lo ponencia que tuvo usted para bien de todos nuestros alumnos. Yo sé que muchos que están conectados ahorita son licenciados, son abogados propiamente, pero todo lo que ahorita se plasmó, créame sinceramente que a nuestros alumnos les ayuda bastante y se van a fortalecer con todos estos conocimientos jurídicos. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Pues no sé si hay alguna pregunta o no sé qué dice nuestra compañera Yesenia, no sé si hay algo más que, si no, pues les comparto.